el prometido de Jehová, consigo trae luz y verdad, con júbilo canción alzad, toda alabanza y gloria a Él, el Salvador, el Emmanuel. Jesús nuestro auxiliador, es su carroza por amor, sobre el corona es santidad, su cetro celestial piedad, a toda angustia fin pondrá, el cielo y tierra gozo habrá, toda alabanza y gloria a Él, el Salvador y el Emmanuel. Dichosa la nación será, doren el príncipe de paz, bendito el corazón y hogar, en que este rey consiga entrar, es sol de esplendorosa luz, que alumbra al mundo y trae salud, toda alabanza y gloria a Él, el Salvador y el Emmanuel. Saludos fraternales en la paz de Cristo nuestro Señor. Sean bienvenidos a nuestro servicio de la palabra para este primer domingo del tiempo de Adviento. Entramos a este tiempo de espera, de preparación, pero también de esperanza. Así que los invito para que oremos. Iniciemos nuestro servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Padre bondadoso, queremos darte gracias por permitirnos estar esta mañana reunidos, congregados, en torno a tu palabra, Señor. Tu palabra que es nuestro alimento, tu palabra que es la verdad. Y gracias por el perdón de nuestros pecados que hemos recibido por la obra perfecta de Cristo, nuestro Señor. Nos acercamos con confianza de esta manera al trono de la gracia, reconociendo, Señor, de que en Cristo y solo en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahora, Señor, condúcenos en tus caminos y guíanos a la luz de tu palabra para que comprendamos tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias por este tiempo de Adviento y porque tu palabra nos prepara para tu venida. En Cristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos el introito para el día de hoy. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos.
Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Quiero invitarles, antes de leer el texto del Evangelio para el día de hoy, que confesemos nuestra fe, lo que creemos, y vamos a usar las palabras del credo niceno. Ustedes van a poderlo ver en sus pantallas y pueden también, desde el lugar donde usted se encuentra, unirse a esta confesión pública de lo que creemos los cristianos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo, y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Después de haber hecho nuestra confesión de fe, quiero invitarles ahora para que juntos vayamos a el texto del Evangelio del día de hoy, que está tomado según San Marcos, capítulo 13, los versículos 33 al 37. San Marcos 13, 33 al 37. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, aprovecho para decir que comenzamos otro ciclo litúrgico, y durante este año litúrgico en su mayoría los textos del Evangelio estarán tomados de San Marcos, y precisamente hoy vamos a iniciar leyendo este texto que es apropiado y propio precisamente para este primer domingo de Adviento. Dice así la palabra de Dios, San Marcos 13, 33 al 37. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos, y delega autoridad en sus siervos, y deja a cada uno en una tarea, y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde, a la medianoche, o cuando cante el gallo, o al amanecer. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, se los digo a todos: manténganse
despiertos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Oremos. Te agradecemos, Señor, nuevamente, porque hoy nos has regalado el privilegio de oír tu santa y bendita palabra. Prepara nuestros corazones ante tu inminente venida en gloria y en poder. Y que mientras la esperemos y estamos alertas, podamos también servir como instrumentos en la misión tuya. Gracias por nuestros hermanos. Te pedimos que los bendigas y los guardes siempre, por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, es un placer, un gusto siempre para mí compartir con ustedes. Nos sentimos privilegiados, bendecidos. Estamos comenzando un nuevo año litúrgico en este tiempo de Adviento. Y este tiempo, que es un tiempo, como les mencionaba, de preparación, de espera y de vigilancia, debe también motivarnos a seguir sirviendo al Señor con los dones y talentos que Él nos ha dado. El texto que acabamos de leer está antecedido por las señales del fin. Y muchas personas se concentran solo en ellas. Y entonces, al leer cuando dice que habrá oscuridad, tinieblas, y entonces los escogidos serán apartados de aquellos que no hicieron la voluntad de Dios, y todas estas cosas de las profecías falsas que vendrán muchos anunciando que son el Cristo, y todos estos cataclismos y eventos que se anuncian allí en la palabra de Dios, a muchas personas los llena de temor, de zozobra, de desesperanza, inclusive de dudas también. Pero todo lo que se ha escrito, como dice Pablo en la carta a los romanos, se ha escrito para nuestra consolación. Ninguna palabra de la Biblia se ha escrito para perturbar nuestro corazón y llenarnos de pánico y de terror, sino que la ley y el evangelio tienen como propósito conducirnos al único que puede darnos la verdadera vida, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El texto del día de hoy es un texto marcado por varios imperativos. Entre ellos, la palabra vigilar, estar alerta, mantenernos alerta en todo momento. Y este primer domingo de Adviento, Cristo nos llama al menos a tres cosas en el texto del día de hoy. En primer lugar, podemos decir que nos llama a tener cuidado frente a la indiferencia. El versículo 33 nos dice: ustedes presten atención, manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Si pueden notar, hay dos verbos imperativos allí, bastante importantes. Uno, en la versión que estoy siguiendo, que es la Reina Valera contemporánea, dice presten atención. La Reina Valera 60 y antigua dice mirad, ¿no? Luego un segundo imperativo es estar atentos, o velad también, como dice la Reina Valera 60. Entonces ese mirar y velar son dos imperativos que nos indican que debemos cuidarnos de la indiferencia, porque no conocemos el tiempo, es lo que dice el Señor. Podemos volver al versículo 33. Porque no saben cuándo llegará el momento. Ahora, en esta versión dice que no saben el momento, otras dicen porque no saben el tiempo. Y creo que es más apropiado no hablar de momentos, sino de tiempo, ya que
la palabra original es kairos. Creo que usted ha escuchado alguna vez esa palabra. Y la palabra kairos es tiempo, pero tiempo determinado y tiempo oportuno. O sea, hay dos palabras básicamente que hablan del tiempo en la Biblia. En el Nuevo Testamento, una es cronos, que es como el tiempo que se cuenta, los días, las horas, los meses, los años. Pero hay un tiempo específico, un tiempo clave que es llamado kairos. Y allí se menciona la palabra kairos para indicarnos que no conocemos el tiempo específico. ¿De qué? De la venida del Señor. Nadie lo sabe. El Señor mismo lo ha dicho, ni siquiera los ángeles, ¿no? Y sin duda, en varios pasajes de la Escritura se nos advierte de tener cuidado de no especular con ello. Porque esto nos puede llevar a la frustración, al desánimo, o simplemente a volvernos descuidados. Y no necesitamos tener una calculadora en la mano y hacer probabilidades de cálculo para decir, yo creo que el Señor va a venir mañana, va a venir esta noche, va a venir el otro año, va a venir a mitad de año. Necesitamos, y lo que el Señor nos dice es, tengamos cuidado. Y recuerde los dos imperativos que vimos, los dos imperativos: prestar atención y estar atentos. O sea, estar vigilantes. No dormirnos, no estar simplemente alejados de eso. Estar comprometidos. Estar alertas ante la inminente venida del Señor. Porque ya mencionamos que la zozobra que a veces se crea en torno a esto puede traernos muchos males. Solo sabemos que el Señor está cerca. Y esa ha sido la confesión de la Iglesia por todos los siglos. Queridos hermanos, pero el no saber la fecha nos exige un aumento de vigilancia. Y por eso es que el Señor dice, porque si la persona supiera a qué horas lo van a robar, va a estar vigilante. Es lo que dice el Señor en San Mateo 24. Y también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Pablo advierte de esto, ¿no? Diciendo, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces estemos alertas, estemos vigilantes, expectantes. ¿Y cómo es la manera de estar vigilantes? ¿Cómo puedo estar en eso? Entonces hay un segundo llamado que encontramos en el texto del día de hoy, y es asumir nuestra responsabilidad. O sea, ¿cómo voy a estar vigilante? Asumiendo mi responsabilidad. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Versículo 34. Entonces allí el Señor nos dice, es como, y esto es un ejemplo, por eso comienza diciendo, es como, hay una comparación, ¿no? Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos, y delega autoridad en sus siervos, y deja a cada uno una tarea, y ordena al portero mantenerse despierto. Entonces, hay un llamado a asumir nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y es muy interesante porque el Señor presenta en esta comparación varios elementos que podemos interpretar a la luz de la misma palabra. Por ejemplo, ese señor que habla allí, que dejó su casa al cuidado de sus siervos, es Jesús, el Señor de la casa. Pero ¿quiénes son los siervos? Somos cada uno de nosotros que hemos creído y confesado el santo y bendito nombre de Jesús. Es decir, sus discípulos. Pero estos siervos se les delega autoridad, dice esta versión, y además de esto,
a ellos se les encomienda una tarea específica. Dice allí, cada uno se le dejó una tarea. Vamos a pensar en el ejemplo del Señor para luego aplicarlo a nosotros. Entonces podemos imaginarnos un señor que deja su finca, su cuidado y dice, bueno, tú, Juan, te vas a hacer cargo de regar las plantas. Tú, Mateo, te vas a encargar del abono. Tú te vas a encargar, Marcos, entonces de estar vigilando y podando las matas. Tú te vas a encargar de la cebolla. Cada uno le delega de manera que todo esté en control, bajo control, ¿no? Es lo que quiere decir. Y si traemos este ejemplo, como ya mencionamos, el Señor de la casa de Jesús, sus siervos somos nosotros, sus discípulos, los creyentes, y a cada uno se nos ha asignado una tarea y por eso se nos han dado dones. Entonces el Señor también nos recuerda, y si usted me puede acompañar rápidamente a San Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículo 43, San Lucas 12, 43. Mire lo que dice el Señor allí. Dichoso el siervo al que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de muchos bienes. Así que eso es lo que nos da la bienaventuranza, ¿no? De que el Señor en su gran misericordia nos ha encargado el cuidado de la iglesia, nos ha dado dones para que le sirvamos, para que anunciemos y proclamemos su palabra. Mientras esperamos el regreso de Cristo, entonces somos llamados a vigilar, pero también a ser responsables, sirviendo y comprometidos con la causa del Señor, de acuerdo a las tareas y dones que Él nos ha dado. Pero me parece muy interesante al final del versículo 34 que dice, y ordena al portero mantenerse despierto. Pensé y leí a muchos comentaristas bíblicos al respecto de esto, porque es una palabra bastante interesante, porque no nos habla de las otras funciones, no nos dice, bueno, al uno lo dejó a cargo de sembrar, a otro a cargo de cultivar, no, simplemente se menciona al que está vigilando. Y el que está vigilando se le da un encargo muy específico: mantenerse despierto. Vamos a pensar en esa imagen, en esa figura que usa el Señor para entender que el portero es llamado a vigilar, pero también a comunicar. O sea, el portero está allí para vigilar a qué momento va a venir su Señor, pero también en qué momento su casa no vaya a ser saqueada por los ladrones, pero también para comunicar, ¿cierto? Para decir, el Señor ya viene, preparen todo. Y queridos hermanos, eso tiene que ver mucho con la proclamación también de la palabra de Dios. Cada vez que se predica la ley y el evangelio, cada vez que se anuncia la palabra de Dios, es como si el portero estuviera despierto, anunciando, diciendo, vigilen, trabajen sin cesar, que su Señor viene pronto. Por eso dice que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y luego vendrá el fin. Porque siempre deben estar esos vigilantes, esos atalayas, ¿cierto? Que anuncian la palabra del Señor, que proclaman su nombre. Y un tercer llamado que nos hace la palabra de Dios es a estar esperando el regreso de nuestro Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, si miramos los versículos 35, vuelve a repetir muchas palabras, ¿no?
manténganse despiertos, que es lo que desde el versículo 33 se nos ha dicho, porque no saben cuándo vendrá el Señor, si en la tarde, a la medianoche, al canto, o sea, a la madrugada, al amanecer, no sea que cuando venga los encuentre dormidos. Por esto les digo, manténganse despiertos. Ahora, hay un pasaje que nos ayuda, un texto cruzado a este texto del día de hoy, que nos va a ayudar, nos va a dar mucha luz para entender cómo esperamos el regreso del Señor. Y por supuesto que lo encontramos en Romanos capítulo 13, y el versículo 11 al 14, ¿no? Voy a leer algunas partes. Dice: hagan todo esto, o sea, está hablando de cómo vivimos nosotros, ¿no? Cumpliendo por amor la ley de Dios, por amor. No es que la vamos a cumplir para ser salvos, no, ya Jesús, por su muerte y por su sacrificio único y redentor, nos ha dado la justicia que vale ante Dios. Hemos sido declarados justos, hemos sido perdonados, somos salvados por gracia. Entonces ahora, por amor a Dios, vivimos y guardamos sus mandamientos. Y entonces por eso desde el versículo 7 de Romanos dice que no paguemos con mal a nadie. Y allí resume los 10 mandamientos en amar al prójimo, ¿cierto? Está hablando de todo eso. Y entonces dice, hagan esto, o sea, en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, vivamos en ese amor, conscientes del tiempo en que vivimos. Pablo, ¿y cuál es ese tiempo? Ese tiempo en que vivimos es un tiempo para despertarnos del sueño. Que no nos encuentre el Señor dormidos, no era lo que decía allí. Porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad, como en la luz del día. No andemos en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, ni contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Entonces el versículo 11 dice, seamos conscientes del tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. O sea, mientras vivimos la vida cristiana, por amor a Cristo, amando y sirviendo a nuestro prójimo, por amor a Cristo, sirviéndole a Él y proclamando su palabra, pero tengamos en cuenta algo, que es el tiempo de estar alertas, de estar vigilantes, esperando la venida del Señor. Si algo tenemos seguro, es que Cristo vendrá de nuevo con poder y gloria, como lo dicen las Escrituras y como lo afirmamos en nuestras confesiones de fe. No tenemos ninguna duda de esta realidad y de esta verdad, pero no sabemos el día ni la hora. ¿Y por qué razón así ha querido el Señor? Para que nosotros, sus creyentes, vivamos en agradecimiento por la salvación que Él ha ganado por nosotros. Y mientras aguardamos la esperanza bienaventurada de su regreso, entonces estemos vigilantes, pero cada uno sirviendo en aquello que el Señor nos ha encomendado. Puede que usted se pregunte y diga, pastor, ¿y a qué me llamó el Señor? Él te ha dado dones. Y esos dones latentes que hay en tu corazón, ese deseo, eso que te gusta, úsalo para la gloria de nuestro Dios, para servir. Bienaventurado el siervo a quien su Señor encuentra haciendo lo que Él le mandó. Esa es la más bienaventurada. Otros tenemos como aquel vigilante, como aquel portero. Estamos anunciando, diciendo, Cristo vendrá de nuevo en poder y gloria. Pero estemos preparados. Proclamaremos la ley para que los pecadores sientan la sed y la necesidad que tienen
de no confiar en sus propias obras, pero les hablaremos del Evangelio, les anunciaremos, les proclamaremos el Evangelio de la gracia de Dios, para que vengan a Cristo y puedan beber gratuitamente del agua de la vida eterna. Hoy decimos, para concluir nuestra enseñanza, ven Señor Jesús, ven pronto por tu iglesia. Amén. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Hoy hemos escuchado atentamente tu palabra y la voz tuya por medio de ella, llamándonos a la vigilancia, a estar alertas ante tu venida. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nuestra salvación. Y porque aún, a pesar de nosotros mismos, nos has dado autoridad para servir y para cumplir las tareas que nos has encomendado. No permitas que desmayemos o que nos descuidemos, sino que estemos vigilantes y alertas todo el tiempo. Pero durante ese tiempo de espera, permítenos, Señor, tener corazones agradecidos contigo para servir a nuestro prójimo. Corazones agradecidos para proclamar tu palabra. Corazones agradecidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También en esta mañana quiero agradecer por nuestros queridos hermanos y amigos que hoy están con nosotros. Te pedimos que bendiga sus vidas, también las vidas de sus familiares. Señor, aquellos que hoy están inquietos porque están pasando momentos difíciles en sus vidas, te ruego para que los bendigas, Señor, los ayudes. Que tú seas bendiciendo grandemente sus vidas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria, hoy y por siempre. Amén. Quiero invitarles ahora para que entonemos el himno para el día de hoy. Señor, verdad en oración, cantando juntos en su honor en santa comunión. El Hijo eterno don se digna de encarnar, pues como siervo sus siervos liberar. De pie, hija de Sión, que viene ya tu Rey, no dudes de tu salvación, ven, guarda en paz su grey. ¿Cuál pues el volverá?
Damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Siempre es un gusto estar con ustedes. Quiero recordarles, mis queridos hermanos, las actividades para esta semana que hoy estamos iniciando. El martes a las 6 de la tarde tendremos nuestro discipulado. Es un tiempo de estudio de la palabra de Dios donde estamos aprendiendo cómo ser discípulos, cómo caminar siguiendo a Cristo. Están invitados cordialmente todos a través precisamente de este canal de YouTube. Pero también quiero invitarles el miércoles en nuestro grupo de Facebook. Tenemos nuestro tiempo de oración que hemos llamado Alimento Espiritual y Oración. En este tiempo de Adviento estaremos haciendo pequeños devocionales en ese espacio acerca de temas de la palabra de Dios relacionados con este tiempo de Adviento. También están cordialmente invitados y si tienen peticiones de oración puede enviarlas para nosotros también estar orando por ustedes. Y los viernes a las 6:30 estamos llevando a cabo un curso corto que hemos llamado Introducción a la Teología. Estamos aprendiendo qué es teología, por qué es importante para todos los cristianos la teología. Entonces también están cordialmente invitados. Y el próximo domingo, el segundo domingo de Adviento, tendremos nuestros 2 servicios divinos. En la mañana en el barrio Palermo a las 9:30 iniciaremos con nuestra escuela dominical. A las 10:15 iniciaremos con el servicio divino. Así que están todos cordialmente invitados. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda la paz. Dios los bendiga y los guarde en Cristo Jesús. Aprovecho antes de terminar esto para poderlos también saludar a aquellos que están conectados con nosotros. Podemos compartir esto también con nuestros amigos, familiares, de manera que la palabra de Dios corra y sea glorificado. Abrazos y bendiciones para todos en Cristo Jesús.